Solo gano 3 euros la hora, señor. Esa frase, dicha con la voz temblorosa de un joven mesero, hizo que el restaurante entero se detuviera. Fue como si el tiempo se quebrara durante un instante. Las conversaciones se apagaron, los cubiertos dejaron de chocar contra los platos, y todas las miradas se clavaron en la mesa donde un millonario de renombre había sido atendido durante la última hora. Nadie esperaba lo que el joven iba a decir. Pero aún menos esperaban la respuesta que estaba a punto de dar el hombre más poderoso que había pisado aquel lugar. Una respuesta que no solo dejaría sin aliento a todos los presentes, sino que abriría la puerta a un cambio que nadie imaginó posible. Todo comenzó esa tarde, en un restaurante pequeño pero acogedor, conocido entre los locales por su comida casera y su ambiente familiar. El lugar estaba lleno, como siempre. A esa hora llegaban oficinistas, familias, gente de paso y turistas curiosos. Pero entre todos ellos, había un cliente diferente. Alguien cuya presencia se notaba aunque no dijera una sola palabra. El señor Álvaro Montes, empresario, inversionista, filántropo. Un hombre cuya sola firma podía cambiar el futuro de una empresa en quiebra o convertir un proyecto común en una potencia económica. No era alguien que pasara desapercibido. Ese día, sin embargo, estaba solo. Llegó con ropa sencilla, sin escoltas, sin anunciarse. Nadie supo que era él hasta que ya estaba sentado. Y entre los empleados, uno en particular se puso nervioso cuando le tocó atender su mesa. Daniel, un joven de apenas 20 años que llevaba meses trabajando allí en condiciones que muchos considerarían inaceptables. Para Daniel, sin embargo, ese trabajo era su única oportunidad de ayudar a su familia. No podía permitirse perderlo. Daniel trató de atender al millonario con la mayor concentración posible. Se esforzó más que nunca. Pero había algo en su mirada que lo traicionaba: cansancio. Un cansancio profundo, ese que se instala en las personas que viven corriendo, que no tienen tiempo de soñar, que sobreviven más que viven. Álvaro observó cada gesto del joven. Su manera educada de hablar, su forma de disculparse incluso cuando no cometía errores, su actitud humilde pero tensa. Como experto en comportamiento humano, puedo decirte que algunas personas entrenadas, como Álvaro, detectan de inmediato cuando alguien está al límite. Y Daniel lo estaba. La tensión comenzó cuando Álvaro preguntó algo simple. ¿Cuántas horas trabajas aquí al día? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. No estaba acostumbrado a clientes que se interesaran por él. Tragó saliva y respondió con sinceridad. 8, a veces 10, señor. Álvaro asintió, sin mostrar sorpresa. Continuó comiendo, pero lo hizo con la mirada de alguien que está analizando algo más profundo. Y entonces, casi sin pensarlo, lanzó la pregunta que cambiaría todo. ¿Y cuánto te pagan por hora? Daniel dudó. Miró al suelo. Miró a su jefe, que observaba desde lejos con el ceño fruncido. Miró de nuevo al millonario. Y finalmente dijo la frase que dobló el aire en todo el salón. Solo gano 3 euros la hora, señor. Fue un susurro, pero se escuchó como un trueno. Los demás empleados se tensaron. 2 clientes se quedaron con el tenedor suspendido a mitad de camino. El dueño del restaurante palideció. Porque en ese país, ese salario era ilegal, injusto, inmoral. Y ahora un hombre con influencia, contactos y poder lo sabía. Álvaro dejó los cubiertos a un lado, se limpió las manos con una servilleta y miró fijamente a Daniel. Y aquí es donde ocurre algo que mucha gente no entiende hasta que lo presencia. Los líderes verdaderos no reaccionan con impulso. Reaccionan con propósito. Analizan, piensan, y luego actúan. Y Álvaro estaba evaluando la situación con precisión quirúrgica. 3 euros la hora, repitió el millonario, como si estuviera confirmando una cifra que le resultaba absurda. Daniel bajó la mirada, avergonzado. No quería meter a nadie en problemas. Solo había contestado con honestidad porque no supo mentirle. El silencio en la sala era tan pesado que costaba respirar. Y en ese momento llegó el segundo giro inesperado, justo cuando el reloj marcaba poco más de 1 minuto desde la frase que lo inició todo. Un giro que demostraría que Álvaro Montes no solo era un empresario, sino un observador implacable de la injusticia. El millonario se levantó lentamente. Todos pensaron que se iría indignado, que reclamaría, que gritaría, que exigiría una explicación. Pero en vez de eso, caminó hacia Daniel con calma y le preguntó: ¿cuánto vale realmente tu trabajo para ti? Daniel no entendió la pregunta. Y tú, al escucharlo así, quizá tampoco. Pero como alguien que ha analizado cientos de casos de liderazgo,
puedo decirte que esa pregunta es una prueba. Una puerta. Y quien la responde honestamente puede cambiar su vida. Vale lo que necesito para ayudar a mi familia, señor, respondió el joven al final. A veces no duermo, pero es lo que hay que hacer. Álvaro lo observó unos segundos. Y entonces dijo algo que dejó al restaurante entero en silencio absoluto. Hoy no voy a pagar mi cuenta. Voy a pagar tu día completo de trabajo, pero lo voy a pagar como corresponde. No 3 euros. No 10. Voy a pagarte lo que realmente vale la dedicación que acabo de ver. Porque tú trabajas como alguien que intenta salvar su casa del derrumbe. Y ese esfuerzo, Daniel, no vale migajas. Sacó su cartera. Sacó un sobre. Y todos contuvieron el aliento. Pero antes de contarte qué había dentro, y créeme, es algo que cambiaría la vida del joven para siempre, déjame recordarte algo importante. Si disfrutas estas historias reales, profundas, humanas y llenas de enseñanzas, puedes suscribirte ahora mismo. Significa muchísimo para mí y permite seguir creando contenido que te deje pensando mucho después de terminar de escuchar. Ahora sí. Álvaro abrió el sobre. Lo puso frente a Daniel. Y lo que dijo después hizo que todos se levantaran de sus sillas. Daniel miró el sobre como si fuera un objeto peligroso. No se atrevía a tocarlo. Sus manos temblaban, y no porque hiciera frío, sino porque nunca en su vida había recibido algo así. El señor Álvaro se lo acercó todavía más y dijo con voz firme: «Ábrelo». El restaurante entero contuvo el aliento. El dueño, desde la barra, dio un paso hacia adelante, pálido como una hoja. Sabía que cualquier cosa que pasara en los próximos segundos podía destruirlo o salvarlo, pero lo cierto es que había cruzado una línea hace mucho tiempo. Y ahora estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias. Daniel abrió el sobre lentamente. Dentro había un fajo de billetes perfectamente ordenados. No eran 10. No eran 50. Eran cientos. Más dinero del que él ganaba en más de un mes. El joven parpadeó varias veces, incrédulo. No sabía si estaba soñando o si aquello era algún tipo de trampa. El millonario se inclinó ligeramente hacia él. Ese es el pago real de tu trabajo de hoy, Daniel. O mejor dicho, de tu valor. Daniel sintió un nudo en la garganta. Su jefe, que se había acercado lo suficiente para escuchar, comenzó a sudar visiblemente. Señor Montes, yo no puedo aceptar esto. Daniel intentó cerrar el sobre, pero Álvaro apoyó una mano sobre la suya para detenerlo. Te lo ganaste. No por servirme la comida, sino por ser honesto. Por trabajar duro sin quejarte. Por venir aquí cada día con el peso del mundo en los hombros y aún así dar lo mejor que tienes. El murmullo entre los clientes aumentó. Algunos asentían, otros se sorprendían. Lo que estaba ocurriendo no era normal. Para muchos, era una injusticia hecha visible, una verdad que todos preferían ignorar hasta que alguien con poder la señalaba. El dueño del restaurante, incapaz de contenerse más, intervino al fin. Señor Montes, créame, aquí tratamos bien a nuestros empleados. Lo que dijo el chico fue un malentendido. Álvaro se giró hacia él con una calma que era más intimidante que cualquier grito. ¿Un malentendido? 3 euros la hora es un malentendido. Su voz bajó un tono, pero el impacto fue brutal. Yo he construido empresas desde cero. Sé perfectamente cuánto cuesta la mano de obra. Y sé, también, cuando un dueño se aprovecha de alguien que necesita el trabajo más de lo que él necesita al empleado. El dueño abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Usted tiene cámaras aquí, ¿verdad?, añadió el millonario. ¿Por qué no revisa cuántas veces este chico se queda después de su turno? ¿Cuántas veces cubre el trabajo de otros? ¿Cuántas veces usted le ha pedido que haga cosas que no le corresponde hacer sin pagarle ni un euro más? Más murmullos. Más miradas incómodas. Algunos clientes empezaron incluso a grabar discretamente. El dueño bajó la mirada. Sabía que estaba atrapado. Álvaro volvió a dirigirse a Daniel. Quiero que entiendas algo. No estoy aquí para humillarte, ni para que sientas que te estoy regalando nada. Estoy aquí para que veas que tu esfuerzo tiene valor. Mucho más del que te han hecho creer. Daniel respiró hondo, con los ojos vidriosos. Llevaba tantos meses tragándose su frustración, su cansancio, su necesidad, que ahora, por primera vez, alguien le estaba diciendo que su sacrificio importaba. Dime, Daniel, continuó Álvaro, ¿cuándo fue la última vez que dormiste bien? La pregunta lo golpeó en lo más profundo. No lo recuerdo, señor.
¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti? Algo que no fuera trabajar o preocuparte por el dinero. Daniel bajó la mirada. Hace mucho tiempo. Álvaro asintió, como si esperara esa respuesta. Por eso estoy aquí. El joven lo miró, confundido. Quiero hacerte una propuesta. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Nadie se movió. Te ofrezco un puesto de prueba en una de mis empresas. Nada complicado al principio. Trabajo estable, salario justo, formación incluida. Pero tendrás que esforzarte. Tendrás que aprender. Y tendrás que desaprender algo también, la idea de que no mereces más que esto. Daniel se quedó sin palabras. Era demasiado. Demasiado grande. Demasiado inesperado. Demasiado para alguien que se había acostumbrado a no esperar nada. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Logró preguntar. Álvaro sonrió levemente. Porque te vi. Porque vi algo que muchos empresarios pasan por alto: lealtad, honestidad, ganas de trabajar. Y porque alguien hizo lo mismo por mí cuando yo tenía tu edad. Ahora es mi turno. El dueño del restaurante, derrotado, apenas podía sostener la mirada. El millonario le dio una última estocada, pero esta, en lugar de crueldad, llevaba una lección. Si hubiera pagado lo justo desde el principio, usted tendría empleados felices, leales y comprometidos. Pero eligió ahorrar unos euros y perdió años de crecimiento real. Se volvió hacia Daniel. La decisión es tuya. Daniel miró el sobre. Miró a su jefe. Miró sus manos gastadas, su camisa vieja, sus zapatos desgastados. Miró a su alrededor, a los clientes que lo observaban con respeto, no con lástima. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una opción. Sí, señor, respondió finalmente. Acepto. El murmullo se transformó en aplausos espontáneos. No por el dinero, no por el millonario, sino porque todos sabían que ese joven acababa de romper algo más que un ciclo de explotación, acababa de romper una cadena que llevaba meses arrastrando. Álvaro le estrechó la mano. Entonces, mañana empiezas. Daniel sonrió, tímido, emocionado, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, el restaurante dejó de ser un simple local de comida. Se convirtió en un escenario donde se demostró algo fundamental. El valor real de una persona no lo define su salario, sino su esfuerzo, su voluntad y su dignidad. Pero la historia no termina ahí. Lo que Daniel vivió en los días siguientes cambiaría aún más su vida. Y lo que descubriría en su primer día en la empresa del millonario sería aún más sorprendente. Daniel salió del restaurante con el sobre todavía en las manos. No podía creer lo que había vivido. El aire afuera le pareció más liviano, como si el mundo, de repente, hubiera cambiado de tamaño. Caminó despacio, incapaz de contener una mezcla de risa nerviosa y ganas de llorar. Sabía que su vida nunca volvería a ser igual. Esa noche casi no durmió. La mente le iba demasiado rápido: miedo, emoción, dudas, esperanza, todo mezclado de una manera que nunca había experimentado. Había aceptado una oportunidad enorme, pero también sabía que significaba enfrentar un mundo nuevo, un mundo para el que él no se sentía preparado. Sin embargo, algo dentro de él, algo que llevaba dormido, se despertó. Una chispa que decía: inténtalo, no tienes nada que perder y sí mucho que ganar. A la mañana siguiente llegó a la dirección que Álvaro le había dado. Era un edificio grande, moderno, con una recepción elegante y gente que se movía con rapidez y propósito. Daniel sintió que sus manos sudaban. Llevaba su ropa más presentable, aunque sabía que era modesta comparada con la de los demás. Respiró hondo. Entró. Una asistente lo recibió con una sonrisa auténtica, no con indiferencia. «Eres Daniel, ¿verdad? Te estábamos esperando». Esas palabras, tan simples, le llegaron al corazón. Nadie lo esperaba en su antiguo trabajo. Nadie jamás le había dicho algo así. Lo llevaron a una sala con ordenadores. Allí conoció a un pequeño grupo de empleados jóvenes, todos aprendices como él. No lo miraron por encima del hombro, no lo juzgaron, no le preguntaron de dónde venía ni por qué lo habían contratado. Lo trataron como a uno más. Eso, para Daniel, ya era un regalo inmenso. La primera semana fue dura. Daniel descubrió lo mucho que ignoraba, lo rápido que hablaban los demás, lo complejas que eran algunas tareas básicas. Hubo momentos en los que pensó en renunciar. Momentos en los que escuchó esa voz interior que le decía que no era suficiente, que no estaba hecho para ese lugar. Pero cada vez que esa voz lo empujaba hacia abajo,
recordaba las palabras de Álvaro: tienes valor, mucho más del que te han hecho creer. Y siguió. Con el tiempo, empezó a mejorar, a entender, a confiar en sí mismo. Su supervisor lo observaba avanzar con una dedicación que rara vez se ve. Preguntaba, tomaba notas, repetía las tareas hasta hacerlas bien. El esfuerzo que había puesto en aquel restaurante, sin reconocimiento, sin recompensa, ahora se convertía en una fuerza incomparable. Un mes después, Álvaro lo llamó a su oficina. Daniel entró nervioso, pero el millonario lo recibió con una sonrisa tranquila. Te estuve observando, dijo, y quiero darte algo más. Daniel tragó saliva. No solo vienes cumpliendo, vienes superando. Lo que muchos tardan meses en entender, tú lo aprendiste en semanas. Por eso, a partir de hoy, te voy a ofrecer un contrato oficial, un salario justo, y la posibilidad de seguir creciendo si tú quieres. Pero recuerda, este camino lo estás abriendo tú. Yo solo empujé la primera puerta. Daniel bajó la mirada, abrumado. Gracias, señor. De verdad, gracias. Álvaro negó suavemente. No me las des a mí. Agradécelas a la versión de ti que tuvo el valor de decir la verdad aquel día en el restaurante. Daniel sonrió, con lágrimas contenidas. Al salir de la oficina, entendió algo que cambiaría su visión para siempre. La vida, a veces, espera a que digas basta. A que digas la verdad. A que te atrevas a mostrar tu realidad, aunque duela. Y cuando lo haces, las puertas que parecían cerradas empiezan a moverse. Ese día, Daniel volvió al restaurante, no como empleado, sino como cliente. Algunos lo reconocieron, otros no. El dueño lo miró con culpa, con vergüenza, con arrepentimiento. Daniel no dijo nada. No hacía falta. Su presencia hablaba por él. Pidió un café, lo pagó, se levantó y sonrió. Era un capítulo que al fin podía cerrar. Si esta historia te tocó, te inspiró o simplemente te recordó que todos merecemos dignidad y oportunidades reales, te invito a suscribirte ahora mismo. Gracias por acompañarme en este relato. Y recuerda, a veces, una sola frase dicha con valentía puede cambiarlo absolutamente todo.